Hola, espero que todos estén muy bien, estén disfrutando del tiempo que tienen para estar con sus familias y poder seguir estudiando. Vamos a empezar hoy, o más bien vamos a continuar con el tema que hemos visto hasta ahora, que son las infecciones más específicamente de enfermedades bucales y cómo es la microbiología en ellos. Y hoy vamos a ver algo que sucede después de una clase que hemos visto antes, que es la caries. Cuando la caries progresa y sigue continuando, puede llegar a causar mayores problemas, en particular algo que se llaman las infecciones endodónticas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de la microbiología en las infecciones endodónticas. Eh, Estos son muy interesantes porque tienen muchos factores que yo considero que son importantes para ver. En general, ¿qué son las infecciones endodónticas? No vamos a entrar mucho a detalle en esta clase, de hecho hay una especialidad de la odontología que se dedica exclusivamente a hablar de los problemas de tipo endodóntico o de las infecciones pulpares. Lo que sí es que quiero que veamos algunos detalles en general. Básicamente aquí estamos viendo un diagrama de cómo es una infección de tipo pulpar. Inicia generalmente con caries, aunque también puede iniciar con otro tipo de infecciones como infecciones periodontales o puede ser incluso causado por un trauma. Inicia como una caries en la mayoría de las veces. Esta caries crece hasta que llega a abarcar el esmalte, toda la dentina y empieza a infectar la pulpa. Ahora, si ustedes se fijan en este diagrama, se logra apreciar cómo la infección de la caries es más pequeña en la zona del esmalte y es más grande en la zona de la dentina. ¿A qué se debe esto? Se debe a un efecto causado por unas estructuras histológicas de la pulpa. Eh, Ustedes recordarán o seguramente ya vieron estas estructuras que se llaman los túbulos dentinarios. Ahora los túbulos dentinarios tienen una morfología muy interesante. Estos túbulos dentinarios tienen diferentes diámetros dependiendo de la posición en la que se encuentren. Entonces, si son túbulos que están más cercanos al, a la pulpa de este lado, tienden a ser más amplios. Y cuando están del lado del esmalte, tienden a ser más delgados o menos amplios. ¿Sí? Tanto es así que hay una diferencia de más o menos 1.5 micrómetros de diferencia. Entonces son más del doble de tamaño más cerca de la pulpa. Empiezan en promedio en 2.5 micrómetros y llegan a estar en un promedio de 0.9 micrómetros en las zonas más cercanas al esmalte. También hay menos en la zona que está más cercano al esmalte. Eso se debe a la forma en la que la dentina es depositada como tejido desde el origen embrionario. A medida que va creciendo uno, tiene mayor cantidad de dentina porque los odontoblastos siguen produciendo más y más dentina. Ahora, esta diferencia, esta variación hace que la velocidad de la caries sea distinta dependiendo en qué nivel está de la pulpa, o más bien de la dentina. Donde en el esmalte puede tardar varios años en desarrollarse. En la primera parte de la dentina el desarrollo es relativamente rápido comparado, pero estamos hablando de meses, incluso un año quizá. Pero cuando ya está en las zonas más profundas de la dentina, ahí en esos casos el progreso puede ser de semanas hasta días, dependiendo de qué tan profundo es. Cuando llega a estar en la pulpa puede reaccionar en una forma progresiva también. Entonces, la morfología de los túbulos dentinarios es uno de los factores principales que van a ver ustedes que toman más relevancia en un momento más. Ahora ustedes imaginarán, tenemos bacterias que están desde aquí afuera entrando más y más y más profundo hasta que llegan a la pulpa. La pulpa empieza a inflamarse. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando se inflama la pulpa? Pues entonces los pacientes empiezan a tener síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen los pacientes?
el síntoma principal es el dolor. El dolor puede ser un dolor provocado, puede ser un dolor espontáneo. La diferencia de ellos lo dice el nombre. En el dolor provocado sucede cuando toman agua, cuando comen algo duro, cuando comen algo dulce, algo ácido. Puede haber muchos factores que lo provoquen. Cuando es el dolor espontáneo ya es una infección o una inflamación más profunda y duele sin razón alguna. El paciente puede estar haciendo cualquier otra cosa que no esté relacionado para nada con hablar, con comer, puede estar durmiendo y empieza a tener mucho dolor. Los problemas de tipo endodóntico son la razón principal de visita al dentista por urgencia. Cuando una persona llega por urgencia, la mayoría de las veces va a ser porque tiene una infección de este tipo. Cuando esta infección es más prevalente y más profunda, puede haber sensibilidad y ya no nada más dolor provocado, sino sensibilidad a cosas calientes, a cosas frías, a cosas dulces. De muchos tipos de cuestiones pueden causar sensibilidad. Hay algunas personas que se quejan de sensibilidad incluso solamente al respirar. Cuando el dolor ha sido más profundo, puede causar dolor a la masticación. Cuando hay dolor a la masticación, se sospecha que puede haber algo como lo que están viendo ustedes aquí, que estoy subrayando en un círculo. Eso que está allí es una infección periapical. Ya empieza a haber destrucción de la zona alrededor del ápice de la raíz y comienza a haber destrucción ósea. Cuando sucede eso, la inflamación ya no está exclusivamente en la pulpa, sino también está en el periápice. Puede haber dolor en la pulpa aún, puede que no haya dolor en la pulpa porque hay una degradación de todo el tejido pulpar en ese lugar. Cuando sucede esto, el paciente se empieza a quejar de dolor a la masticación principalmente. Ahora, también hay unas cosas que llamamos signos. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y síntoma? Lo van a seguir viendo en otras clases, pero los signos son las cosas que nosotros podemos ver, los síntomas son las cosas que el paciente percibe. En el caso de los signos de una infección periapical, sobre todo en radiografía los podemos ver claramente. O sea, vamos a ver una cavidad, como aquí se ve muy claramente. Vamos a ver también una comunicación de la cavidad y la zona pulpar. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar una zona radiolúcida alrededor del ápice, lo que es análogo de lo que estábamos viendo en el diagrama anterior. Básicamente es una infección que ya está en el hueso. Clínicamente también podemos observar en muchos casos algo que se llama un tracto fistuloso. Además podemos encontrar movilidad. Y bueno, ¿qué es el tracto fistuloso? Es un absceso, en otras palabras es el tejido óseo se ha destruido y alcanzamos a ver el resultado de este proceso infeccioso saliendo por la parte vestibular o por la parte lingual o palatina de los dientes. Cuando eso sucede, se ve como un pequeño grano de enrojecido, a veces inflamado, a veces no inflamado, y en muchas ocasiones con una zona blanca amarilla. En esos casos puede haber ya expulsión de pus. ¿Y qué es toda esa pus? Toda esa pus es la respuesta inmunológica del cuerpo a un proceso infeccioso, ya sea agudo o crónico. Cuando hay un proceso de tipo agudo y crónico, pues entonces tuvo que haber un proceso de infección que fue en diferentes etapas. En el caso de las infecciones endodónticas encontramos diferentes etapas de la infección que son muy interesantes y vamos a discutirlas a continuación. Las podemos ver muy bien en este diagrama. Entonces, empieza la caries por, por atravesando la dentina. Eso es lo principal. Para que la infección llegue hasta la pulpa, forzosamente necesita atravesar la dentina. Entonces, podemos ver en este caso cómo es que eso puede suceder. Puede suceder por caries, ¿sí? Eso es cuando sucede a través de la corona. Puede suceder también
por las superficies radiculares, eso es cuando sucede por cuestiones de enfermedad periodontal, puede ser una de las causas, y también puede ser por trauma. Cuando hay una fractura, esa fractura también puede permitir que las bacterias accedan, o que los microorganismos, que los tenemos aquí, accedan a la pulpa. Cuando están en la pulpa encuentran un ambiente propicio para ellas. Entonces hay mucha nutrición disponible, muchos nutrientes, como pues por la irrigación que tiene la misma pulpa, las bacterias empiezan a poderse nutrir allí muy bien. Ahora, para poder atravesar la pulpa no es siempre muy sencillo. De hecho, recuerdan lo que estábamos hablando hace unos minutitos, y eso era los diámetros de los microtúbulos. Hay bacterias grandes como la Porphyromonas gingivalis que no pueden acceder a través de esos microtúbulos. Hay otras bacterias que no logran atravesar. Entonces, toda esta infección en las fases iniciales, en la corona o en las superficies radiculares, depende de bacterias que sí puedan infectar la dentina y atravesar la barrera principal de la dentina. Y para ejemplificar esto, voy a ir a una diapositiva de alguna clase anterior, específicamente de la caries, porque allí podíamos ver cómo sobre todo los del género de streptococos se pueden eh, ingresar muy bien a los túbulos dentinarios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un túbulo dentinario en lo que es una zona más cercana al esmalte de la pulpa, perdón, más cercana al esmalte de la dentina, y vemos como la cadena de estreptococos están allí entrando al túbulo dentinario. Esas bacterias luego van a crecer, o más bien van a hacer el espacio más grande, como secretando ácido. Este ácido va a desmineralizar, y entonces otras bacterias más dañinas, como la Porphyromonas gingivalis, pueden infectar también la zona de la dentina y empiezan a acceder más fácilmente hacia hacia la pulpa, donde entonces empiezan a causar ya una infección más profunda. Perfecto. Estamos aquí. Entonces, una vez que las primeras bacterias logran colonizar la pulpa, empiezan a desarrollar una comunidad muy, muy, muy diversa, por cierto, más diversa de la que hemos estudiado tanto en la enfermedad periodontal como en la caries. Entonces, esta comunidad tan diversa, pues empiezan ellos a colaborarse en nutrición, en el metabolismo ácido y también en el metabolismo del oxígeno, permitiendo que otras bacterias un poco más adecuadas a vivir dentro de la pulpa lleguen hasta el lugar y puedan comenzar a crecer. Y muy parecido a lo que vimos en el caso de la enfermedad periodontal, empezamos a ver cómo hay un cambio o una sucesión de las comunidades bacterianas. En donde antes eran primero los colonizadores como los Streptococcus mutans y otras bacterias con altos factores de virulencia, empezamos a ver otros más. En estas otras comunidades tenemos bacterias como el Enterococcus fecalis. Y sí tiene un nombre interesante. Enterococos se refiere a todo el mecanismo entérico, o sea, a los intestinos, y fecalis, pues, a la materia fecal. Esos son microorganismos que normalmente se pueden encontrar en copro, pero pueden encontrarse también de una forma importante o se pueden aislar, debo ser más preciso, en los conductos radiculares. Entonces, aquí hay algo muy interesante que quiero que estemos aquí al pendiente en todo momento, porque tiene implicaciones aquí muy, muy, muy interesantes.
Resulta que en particular, cuando em, empezamos a ver lo que sucede es que estos microorganismos empiezan a generar diferentes productos microbianos como toxinas, como polisacáridos, y estos productos bacterianos causan la respuesta inmunológica del cuerpo. O sea, el mismo cuerpo empieza a atacar a las bacterias, como resultado del ataque de las bacterias empieza también a destruirse. Y sucede el efecto menos deseado, que es la inflamación, que es lo que causa el dolor, y la necrosis, o sea que se muere este tejido. Una vez que se muere ese tejido, entonces podemos, o más bien, este proceso infeccioso va a dividirse en una de dos. O es asintomático, o sea que no hay dolor. Cuando es asintomático es principalmente porque hubo necrosis, o cuando es sintomático, o sea que hay dolor, porque en lugar de haber necrosis hay principalmente inflamación. Y las bacterias que están involucradas en este tipo o en estos dos diferentes presentaciones de la misma infección son diferentes. Y para eso quiero que veamos un diagrama que vamos a ver ahorita a continuación. Este diagrama es muy interesante. Está dividiendo a las diferentes eh, familias taxonómicas de bacterias que se pueden encontrar dentro del conducto pulpar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo de la pantalla, ahí hay una zona de bacterias asintomáticas, o más bien de las bacterias que están en los pacientes que no tienen síntomas, que no tienen dolor, y otros donde sí tienen dolor. Se van a dar cuenta que las cantidades de las poblaciones son muy distintas. Por ejemplo, en los que tienen dolor, los Fusobacterium son muy, muy prominentes. También no debemos de dejar de tomar en cuenta que ahí la cantidad de nutrientes que está disponible pues es diferente. ¿Sí? Em, Tenemos bacterias desde unas que ya hemos visto antes, como es el Fusobacterium, las Porphyromonas gingivalis, a otras que francamente no pertenecen necesariamente a esa zona, como había comentado del Enterococcus fecalis. Todas estas bacterias y toda esta ecología, en realidad lo que estamos viendo en este diagrama en particular, es un fragmento pequeño de todas las que hay. Se calcula o se han logrado aislar de diferentes métodos hasta 60 diferentes familias taxonómicas. Entonces multipliquen esta cantidad que ustedes ven allí, pero por 3. ¿Sí? Y recuerden, las familias taxonómicas no es una bacteria en particular, es una especie completa. Ni siquiera una especie, es una familia completa de especies. Entonces, cada una de esas empieza a tener diferentes bacterias que sí están involucradas más frecuentemente. ¿Y cuáles son esas bacterias? Vamos a activar aquí las notas para que ustedes las puedan ver y las tengan muy presentes. Generalmente, las que se pueden cultivar o las que se han podido aislar fácilmente en dientes con infecciones importantes en la pulpa es el Fusobacterium nucleatum, como también lo vimos aquí, sobre todo en los sintomáticos, Porphyromonas gingivalis, el Pseudoramibacter galactolyticus, aquí nos falta una G, aquí está, la Parvimonas micra, el Streptococcus mitis y el Streptococcus intermedius. Otro importante que se encuentra tanto en sintomáticos como asintomáticos es el Digilaster. Hay otras bacterias, y la principal de ellas siendo la Porphyromona gingivalis, que no se pueden, Porphyromonas endodontalis, que no se puede aislar fácilmente. Entonces, ¿cómo la podemos detectar? La detectamos a través de métodos moleculares. O sea, utilizamos, principalmente se utilizan, para poderlos encontrar fácilmente, vamos a tener que utilizar el ARN o el ADN para encontrarlos en esa zona. Entonces son otro tipo de estudios moleculares que podemos utilizar
para esta situación. Entonces, em, algo que me parece a mí muy, muy relevante es que estamos teniendo aquí a la Porphyromonas endodontalis presente en muchas de las infecciones, pero eh, empieza a haber dolor y entonces nosotros como dentistas hacemos un tratamiento. No es parte de esta clase hablar de ese tratamiento, pero sí les puedo adelantar que se utilizan desinfectantes muy importantes para poder limpiar todo el conducto. Y en particular estamos hablando de hipoclorito de sodio. Para no dar más vueltas, o sea, para ser bien claros, es cloro. El cloro se utiliza para intentar matar a todas las bacterias posibles. Ahora, les había dicho que hemos encontrado Enterococcus fecalis. Antes se pensaba que el Enterococcus fecalis era uno de los principales causantes de problemas endodónticos. Sin embargo, no es así. En realidad, el Enterococcus fecalis no se puede atribuir ningún tipo de función en todo este proceso que están viendo aquí abajo de mí. Pero no, entonces en la infección inicial no se considera muy relevante. Sin embargo, sucede algo bien interesante. Es uno de los microorganismos más resistentes a los tratamientos, sobre todo cuando se trata de la desinfección. ¿Y qué termina pasando? En problemas cuando se ha logrado limpiar todo el conducto y se obtura el conducto, pero hay una reinfección, el causante principal puede ser el Enterococcus fecalis. O sea, que aún después de haber hecho una buena técnica para limpiar el diente, una buena desinfección, en muchas ocasiones persisten ciertas bacterias, en particular el Enterococcus fecalis se ha encontrado que es muy, muy resistente a cualquier medio de desinfección. Entonces esto nos parece muy, pero muy interesante. Eh, Finalmente vamos a terminar esta clase hablando un poquito de lo que es la respuesta del mismo cuerpo. Bueno, en pocas palabras, el cuerpo va a activar toda una vía de inflamación para intentar combatir el, la infección bacteriana. Primero, cuando inicia la caries y tenemos la caries llegando hasta la pulpa, el cuerpo va a responder con tres células que las podemos ver de este lado, que son los macrófagos, los polimorfonucleares y los linfocitos. La respuesta de estas tres células del cuerpo entonces va a causar la inflamación de la pulpa y esto lo hacen a través de una molécula que se llama la interleucina 8. La interleucina 8 permite que todas estas células lleguen a causar mayor inflamación y como resultado pueden causar la necrosis del tejido pulpar. Ahora, si causa la necrosis, entonces ¿por qué el cuerpo responde de esa manera? Pues si no lo hiciera, esta misma infección podría continuar avanzando hasta llegar a zonas más profundas y llegar hasta zonas en donde el cuerpo ya no se podría defender. En la próxima clase que vamos a tener hasta la próxima semana, vamos a hablar de qué sucede cuando hay infecciones que no se limitan exclusivamente a los tejidos del diente o los tejidos periodontales. ¿Qué sucede cuando la infección de origen bucodental llega hasta el corazón, por ejemplo? Todo esto puede pasar si el cuerpo no hiciera esta respuesta inmunológica. Sin embargo, por causa de esta respuesta inmunológica, en muchas ocasiones el diente termina perdiéndose. En otras palabras, se pierde la vitalidad de la pulpa y se tiene que hacer el tratamiento que es conocido como el tratamiento endodóntico. Muy bien, pues con eso damos por terminada la clase de hoy. Espero que tengan muchas preguntas.
Espero que podamos discutir durante la semana. Recuerden el grupo de, de WhatsApp, me pueden encontrar en cualquier momento y con mucho gusto responderé sus preguntas. Próxima semana tenemos papelito, va a estar disponible durante el día lunes, más bien a partir del día lunes y hasta el día miércoles, y ustedes lo pueden contestar en cualquier momento que tengan disponible. Que les vaya muy bien.